bendiga muchísimo. Soy Fausta Liban-Osa del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya saben, hacemos meditaciones todos los días y hoy no podía faltar, ¿a que no? Mira, la meditación de hoy está en el libro de Filipenses 4, 16, 17. Ayer el Señor nos habló en el Filipenses 4, 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy no podía faltar. Hoy el apóstol Pablo nos sigue indicando, nos sigue hablando a través de ese libro de Filipenses, a través de los filipenses, ¿vale? Que tenemos que ser, mira, he leído y cada vez que leo de los filipenses digo, ¿cuánto tenemos que aprender de esta iglesia de los Filipos? Mira, ayer vimos que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nos invitó también a nosotros a declararlo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a meditar hoy en el 14 hasta el 16, vamos a leer también el 17 y el 18, ya vamos a leerlo un poquito todo y vamos a leer un poquito ahí qué es lo que Pablo nos quiere decir. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, Filipenses 4, desde el 14 hasta el 16. Te invito a que vayas a ver el Filipenses 4:13 que hicimos ayer. Y dice así la palabra de Dios. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, ¿vale? Esta tribulación es personal para Pablo. Dice, bien hicisteis en participar en mi tribulación. Luego dice en el 15, y sabéis también vosotros, oh Filipos, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros. ¿Vale? Sino vosotros solos, dice aquí Pablo a los filipenses. Y luego dice en el 16, pues aun en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La iglesia de Dios, los siervos de Dios nos necesitamos mutuamente. Hay una desgracia que están haciendo muchos falsos hombres de Dios que dicen que no hay que ayudar a la iglesia. Dios te bendice con trabajo, y este trabajo que te da Dios cuando estás orando, pidiéndole a Dios trabajo, este trabajo es para que tú colabores con ofrendas, con diezmos en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la obra no va sola. El Señor usa personas para hacer crecer su obra. Amén. Mira, el tema lo hemos puesto, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué quiere decir Pablo esto? Os vamos a ir explicando versículo por versículo para que vayamos entendiéndolo bien. En el versículo 14 vemos ahí que el apóstol Pablo agradece y no menosprecia el donativo de la iglesia de Filipos, porque le proporcionaron ofrenda que ellos enviaron para las necesidades que él tenía. Ellos le proporcionaron ofrenda. Y luego dice, y él les dice, bien hicisteis en participar en mi tribulación. Bien hicisteis en participar en mi tribulación. Esto es lo que nos dice en el versículo 14. El 15 dice, esto se refiere a aquella vez cuando por primera vez Pablo les predicó la palabra. Hacía casi 10 años, los filipenses siempre habían sido generosos. Hacía 10 años que Pablo les había predicado y seguían mandándole la ofrenda. Es impresionante. Seguían mandando para sus necesidades. Y mira, en el 16 dice, aquí cuando el apóstol Pablo dice, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, eso es cuando iniciaba la iglesia e indicaba la fidelidad de ellos. Porque hacía 10 años que les había predicado pero aún así, les había predicado la primera vez, pero aún así ellos seguían mandando la ofrenda. La iglesia de Filipos era una iglesia misionera que ayudaba a suplir las necesidades de Pablo durante sus viajes misioneros. Dios da crédito al apoyo misionero y lo acepta como una ofrenda fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Así que lo que será para el apoyo, escucha, lo que será para el apoyo de un misionero fiel se considera como una ofrenda que se presenta a Dios. Lo que tú das para un misionero, lo que tú das para un hombre de Dios, el Señor lo recibe como una ofrenda. Una ofrenda. Dios, escucha, lo que
lo que hace por uno de los más pequeños de los hermanos de Cristo, se hace para el Señor mismo. Todo lo que tú estás haciendo para la obra de Dios, todo lo que tú estás haciendo por tus hermanos, lo estás haciendo por el mismo Señor. Amén. Mira, el versículo 17, vemos aquí que Pablo dice algo ahí que impacta, que está pasando mucho ahora. Mira, el Pablo ahí parece que se justifica y dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo, toda la gente que ofrendaba, toda la gente que le mandaba a los de Filipos, esto abundaba en la cuenta de ellos, no en la cuenta de Pablo. ¿Por qué? Porque el dar a Pablo era como que estaban dando ofrenda al mismo Dios, y esto abundaba en sus propias cuentas. ¿Por qué? Porque el Señor es el que recompensa al que colabora en su obra. Pero vemos que Pablo dice, no es que busque dádivas. ¿Por qué Pablo lo dice? Mira, el apóstol Pablo se defendía contra las acusaciones calumniosas de que usaba el evangelio como pretexto para ganar dinero. ¿Cuántas veces lo habéis escuchado? No os quiero decir que no haya hombres sinvergüenzas que se aprovechan del evangelio, pero también hay otros que lo están haciendo por Dios. Y por desgracia, como dicen, los justos pagan por los pecadores. Entonces cuando tú das a Dios, escucha lo que Dios dice aquí. Dios mantiene cuentas de todo. Dios mantiene cuenta de todo. ¿Sabes? Aún nuestras ofrendas, Dios mantiene las cuentas de nuestras ofrendas. Ya sea que tú das o que recibes, Dios mantiene las cuentas de todo. No creas que la persona que está robando el evangelio se va a quedar así. No. Dios mantiene cuentas de todo. Y el que roba, un día le tocará lo suyo. Mira lo que dice aquí en el versículo 18. Aquí Pablo ya les dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, dice el apóstol Pablo, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Mira, te voy a leer desde el 1 al 15, capítulo 1, te voy a leer del 4 al 5, dice así: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pablo ruega con gozo. ¿Por qué? Porque son personas que colaboran en sus tribulaciones. Y luego con gozo ruega por ellos. Luego dice en el 15, pues por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Lo que te estaba diciendo, esta gente, los de Filipos, los filipenses, 10 años después seguían colaborando con la obra de Dios, habían entendido el Evangelio y seguían colaborando. Mira, Jesús dice aquí, en el libro de Mateo 25:40, Mateo 25:40 dice así: y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Todo lo que tú estás haciendo para la obra de Dios, no te asustes, lo estás haciendo para Dios. Si la persona que tú estás dando lo roba, no te preocupes, que Dios lleva cuentas de todo. Y si tú estás recibiendo un dinero y lo estás usando en lo que no manda el Señor, no tiene que ser, Dios tiene cuentas de todo. Así que tú que vas a ofrendar, tú que colaboras en la obra de Dios, mira a Jesús, hazlo como que lo estás haciendo para tu Dios. Que Dios te bendiga muchísimo. ¿Y qué vas a hacer a partir de hoy? ¿Vas a seguir diciendo no hay ladrones en la iglesia, yo no llevo mi ofrenda, yo no voy a dar? ¿O vas a empezar a dar pero sabiendo que Dios lleva cuentas de todo? Que tú estás colaborando tu parte y estás llenando tu cuenta. Porque el Señor dice, la palabra nos ha dicho hoy, que cuando ofrendamos, cuando damos, cuando colaboramos con los siervos de Dios, estamos haciendo para que abunde nuestra cuenta. Que Dios te bendiga muchísimo. Y nos vemos mañana, ¿qué te parece? Un abrazo grande, ¿vale? Y para más meditaciones, no te olvides suscribirte si nos estás viendo desde YouTube, ¿vale? Porque en YouTube nos exigen que los que ven los vídeos tienen que suscribirse, comentar y todas esas cosas. Así que si nos estás viendo desde YouTube, no olvides suscribirte al canal y comentar algo. ¿Qué opinas tú
de dar en la obra de Dios, de colaborar con los siervos de Dios. Como te he dicho, hay muchos sinvergüenza, pero vamos a dejar que Dios lleve cuentas de todo. Amén. Un abrazo grande y hasta mañana, ¿vale? Chao.